Muy buenos días, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos, en este tu canal, Delivery of Message. En el día de hoy estaremos continuando con el tema general, ¿cómo presento a Cristo como Salvador? Estuvimos hablando acerca del primer punto, que es la gracia. En el día de hoy estaremos tocando el segundo punto, que es el hombre en su naturaleza de pecado. Todos somos pecadores. Yo peco todos los días. Y no porque yo haya aceptado a Jesucristo como Salvador significa que he dejado de pecar. Claro, desde el día en que yo acepté a Jesucristo hasta el día de hoy, he ido pasando por un proceso de santificación, de madurez espiritual, y he ido pecando menos. Pero no significa que deje de pecar. Eventualmente vayan pasando los años y mi madurez espiritual vaya incrementando, me voy separando cada día más del pecado, pero no significa que deja uno de pecar. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ahí no está diciendo que fueron algunos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí los incluye a todos. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso significa que todo hombre, y cuando digo hombre incluyo a humanidad, hombre y mujer, todo hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Todos pecamos. Y la situación en la que nos encontramos en este punto es que si tú has pecado una vez al año y tienes 20 años, tú tienes 20 pecados. La ley dice que un solo pecado, la paga del pecado es muerte. Uno solo te condena. Hay dos maneras de ser salvos y llegar al Padre. Hay dos maneras. La primera es ser perfecto y no tener ni un solo pecado. Cumplir con la ley en toda su totalidad. No tener ningún solo pecado, ir delante del juez y decirle no tengo pecado y el que diga es cierto, él no tiene pecado. Magnífico. Ahora, si él encuentra un solo pecado, la paga del pecado es muerte. Y la otra es a través de Jesucristo, que fue quien pagó por nuestros pecados y lo vamos a ver más adelante. Quiero que entiendas que de las dos, la única posible, hay dos opciones, pero la única viable para nosotros, la humanidad, hombre y mujer, es Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Y es importante que entiendas cuál es tu condición con tu naturaleza. Y la naturaleza que tenemos es de pecado. Nadie que no entienda que tiene una naturaleza de pecado y que realmente su condición es pecaminosa, puede continuar con los puntos que estamos discutiendo. Ya hemos hablado de lo que es la gracia. Hoy hablamos del segundo punto, que es el hombre en su naturaleza de pecado. Y es importante que tomes tiempo para que puedas entender cuál es tu condición o cuál era tu condición al momento de que aceptaste a Jesucristo como Salvador, para que cuando presentes a Cristo como Salvador puedas enfocarte en que la persona entienda y reconozca su condición de pecado. Exhortación del día. Reflexiona en el segundo punto de cómo presentar a Cristo como Salvador. El hombre en su naturaleza de pecado. Es importante que entendamos esto y que tomemos el tiempo de poder entender qué es lo que nos separa del Señor. Y eso es el pecado. Una vez entiendas en tu condición y en tu vida, podrás proyectar y hacerle entender a aquella persona que le estás presentando el evangelio la condición de pecado. Debemos también tener en cuenta que nosotros no lo convencemos de su pecado. Quien lo convence de pecado es el Espíritu Santo, que está simplemente ayudándote a convencer, porque ese es su trabajo. El trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Presentamos a Cristo como Salvador. Ahora el Espíritu Santo le deja saber, oye, necesitas un Salvador, estás en una condición de pecado y la realidad es que si vas a presentarte con pecado, la paga del pecado es muerte. Nuestro trabajo es presentar la verdad, que es a través de la palabra del Señor, y el Espíritu Santo hará su trabajo para convencerlo de pecado. Quiero orar por ti. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias porque en esta serie hemos ya discutido el segundo punto, el hombre en su naturaleza de pecado.
Permite que podamos abrir nuestra sabiduría, que podamos entender por medio del Espíritu Santo lo que es la condición pecaminosa del hombre, para que cuando podamos presentar el Evangelio entendamos claramente que el pecado separa al hombre de Dios. Permite, Señor, que cada uno de los que está escuchando pueda profundizar en todo el día para que pueda entender esta condición. Presentar el Evangelio sin ningún tipo de problema porque ya hemos entendido, primer punto, que es la gracia, segundo punto, que es el hombre en su naturaleza de pecado. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Te doy las gracias porque te hayas conectado a tu canal de Liberios Message con el tema general, ¿cómo presento a Cristo como Salvador? Hemos hablado del segundo punto, que es el hombre en su naturaleza de pecado. Este es tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos. Que tengas un excelente día y que Dios te continúe bendiciendo.